Perfecto. Vale. Ok, estamos bien, estamos bien, sí. Bien. Vamos a partir entonces un poco, lo que busco hoy día es tratar de reenchufar el tema de lo que habíamos visto la clase pasada, que me pareció que estaba un poquito más, como que no se entendió mucho. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con conservación de energía, y para ello vamos a volver a explicar lo que habíamos visto respecto a trabajo mecánico, potencia y los distintos tipos de energías que vamos a ver en este bloque. No sé, mejor. Mejor o no, sí, sí. Ya, ok. Em, ¿Cuáles son los principios que tenemos aquí? Eh, Uno es que la energía en sí, en la parte de la física clásica, tiene un principio que es de conservación. O sea, que no hay forma de crear energía ni hay forma de poder destruir la energía, sino que lo único que pasa es que se transforma de un tipo de energía en otro. Ese es el principio de la física clásica, la de, la de Newton y todos los físicos del 1300. Principio, igual dentro de nuestro universo, donde nos movemos, o sea, dentro de nuestras relaciones, todas las interacciones que tenemos con los demás y con nuestro entorno, ¿no es cierto? Funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, eh, podemos establecer que es uno de los principios que podríamos utilizar en nuestra vida y no tener muchos problemas que digamos con eso. En esta parte de la materia, lo que vamos a ver es que de las energías que vamos a establecer como las energías mecánicas, que tienen que ver con la energía cinética y la energía potencial, eh, vamos a ver que también, si hay sola interacción de fuerzas conservativas dentro del medio, y vamos a ver qué requisitos necesitan las fuerzas para que sean conservativas. La energía mecánica, que es solo un tipo de energía, se mantiene. ¿Ok? Entonces, aquí, si es que eh, podemos decir que algo tiene energía, porque por ejemplo se desplaza, podemos decir que tiene energía porque eh, potencialmente se puede mover. O sea, por ejemplo, un objeto que está en altura potencialmente puede caer, ¿ok? Y ese objeto transforma su energía potencial en energía cinética. Y por otro lado, probablemente también puede reaccionar. Y esa es la energía potencial química, reacciones químicas con respecto a los objetos. Entonces, habíamos visto que una de las formas de transferencia de esa energía es mediante lo que se conoce como trabajo. Y este es un concepto que también, a diferencia de otros conceptos que hemos visto, que no se parecen mucho como en el sentido común de las personas, el trabajo tiene bastante sentido común. O sea, yo necesito hacer un esfuerzo, eh, gastar energía para poder realizar un trabajo. Y por lo tanto, si un objeto gasta energía y la transmite, ¿no es cierto? Realiza trabajo también el objeto. Entonces, no es un concepto tan como tirado a las mechas, digamos. Eh, y esto, el trabajo mecánico, lo que produce entonces es un cambio en la energía mecánica que tiene un objeto. Y
¿Qué es lo que produce un trabajo? Se lo produce a través de una fuerza que, eh, que está afectando ese objeto y que esa fuerza produce un desplazamiento, en el caso del trabajo mecánico, produce un desplazamiento del objeto. ¿Ok? Entonces, eh, aquí lo que vemos es que el trabajo, ¿no es cierto? Ahí está relacionado con una fuerza y un desplazamiento que produce esa fuerza. ¿Ok? O que está en la dirección, que la fuerza está en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Y ¿cómo se calcula esto? Se calcula con el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que se produce entre los dos vectores. ¿Ya? Como ustedes ven, la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Requieren de definir una dirección y un sentido, pero el trabajo mecánico es escalar. Yo lo único que tengo que decir es, se realizó tantos watts de trabajo, 10 watts de trabajo, ¿ok? Eh, perdón, 10 joules de trabajo. Watt es la unidad de medida de la potencia. Joule es la unidad de medida de la energía. Entonces, habíamos visto varios tipos de casos cuando sí y cuando no se produce trabajo. Entonces, cuando yo tengo una fuerza que parte o una componente de esa fuerza, que es lo que, acuérdense que lo que definimos una componente es que yo puedo descomponer una fuerza F en, en una componente que está en la dirección X y otra componente que está en la dirección Y. Entonces, ¿y cómo defino en este caso la componente en la dirección X? La componente que está en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, esta componente de esa fuerza, si es distinto de cero, ¿ok? Y está, de hecho, en el mismo sentido que el desplazamiento, entonces el trabajo es distinto de cero y de hecho es mayor que cero, ¿ok? Y y es el resultado de esta expresión. Ahora, si es que yo tengo una fuerza que influye en un objeto, pero que no tiene ninguna componente en la dirección del objeto, por ejemplo, esta fuerza, ¿no es cierto? No hay ninguna componente de esta fuerza que esté en la dirección del desplazamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta fuerza está justo en forma perpendicular a la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, no puedo tener ninguna componente de esa fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, puede ser que el desplazamiento fuera importante, pero si la fuerza que estoy estudiando no tiene ninguna componente de este desplazamiento, esa fuerza no realizó trabajo mecánico. ¿Ok? Em, por lo tanto, no hay trabajo. ¿Qué consecuencias tiene eso? Si es que yo estuviera en el espacio y el desplazamiento que yo hago eh, con el cuerpo en que está en el espacio, eh, está, no tiene ninguna componente con la fuerza que podría aplicarse en ese objeto, a pesar de que el objeto se desplace, ese objeto se desplaza sin hacer trabajo. ¿Ok? Ahora, toda, todo desplazamiento en alguna parte tiene, eh, ¿cómo se llama? Todo desplazamiento
puede estar influenciado por una fuerza, o puede ser que la suma de todas las fuerzas, ¿no es cierto?, sea igual a cero, y como vimos anteriormente, el objeto se mantenga a una velocidad constante, y se mantenga su desplazamiento a una velocidad constante. Entonces, en esos casos, no hay trabajo. ¿Ok? Es como si con inercia el objeto no produce trabajo. No hay un trabajo que esté dentro de su objeto. Ok, ahora, si es que tengo una componente de esa fuerza que está en la dirección opuesta, entonces ese trabajo es negativo. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo existirá o qué fuerza? O sea, recuerden ustedes que eh, siempre se opone al desplazamiento. La gravedad. La gravedad, vamos por ahí, primero. La gravedad de un objeto. Yo tengo una pelota, ¿no es cierto? Que la estoy tirando desde arriba. Tengo un edificio o algún acantilado. Y esa pelota, por la gravedad, entonces, va cayendo, ¿no es cierto? Llega allá, entonces después sigue ahí está la misma roca. Ok, dame unos segundos. Exacto, Martín también me decía la fuerza de Rosa. Vamos a ver primero la gravedad. Entonces, en la gravedad, ¿no es cierto? Yo tengo la misma roca aquí, ¿ah? Que después de un tiempo llegó acá. Eh, entonces, el desplazamiento de esta roca, ¿hacia dónde va? ¿Qué dirección tendría ese desplazamiento? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces lo voy a anotar aquí como un celeste. Hacia abajo. Ya. Y ahora, ¿cuál es la dirección que tiene la fuerza en este, en este objeto? ¿Hacia dónde me atrae la Tierra? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces la fuerza, aquí, la fuerza, esa fuerza F, ¿no es cierto? Va en la misma dirección entonces que el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo que ejerce sobre esta roca o este objeto, ¿es positivo o es negativo? Martín, Negativa. eh, ¿en qué caso estamos? ¿En este, en ese o en ese? ¿Caso A, caso B o caso C? Caso A. Caso A. Entonces, en el caso A, dijimos que si está en la misma dirección, el trabajo es mayor que cero. Es positivo, porque está en el mismo sentido que el desplazamiento. Fíjate que la componente F está en el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Ok? Si lo ponemos aquí, este ángulo entre
el desplazamiento y la fuerza es 0. Y el coseno de 0 es, el valor que tiene el coseno de 0 es 1. ¿Ok? Entonces, esto sería el valor de la fuerza por el valor del desplazamiento por 1. Como la fuerza va hacia abajo, y si nosotros podemos decir, Martín, que podemos definir que lo que va hacia abajo es negativo. ¿Ok? Porque eso creo que va a decir algo. Entonces, la fuerza es negativa, pero el desplazamiento también es negativo. Entonces, cuando multiplico dos cosas que son negativas, el producto de eso da positivo. Y por coseno de 0, que es 1, eso da siempre positivo. ¿Me entienden? ¿Y por qué z en el coseno? Eh, el ángulo que se produce entre F y D es 0, porque tienen la misma dirección. La fuerza es hacia abajo y el desplazamiento también es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el coseno de 0, del 0 grados, ¿ok? Eso es igual a 1. ¿Sí? ¿Me sigue, Martín? Sí, ¿Sí? Entonces, entiendes que el trabajo que se produce por la gravedad no necesariamente es negativo. ¿Ok? Ahora, si el desplazamiento de la piedra, yo lanzo esa piedra y la piedra va hacia arriba, ¿ok? Y está actuando la gravedad, entonces lo que yo debería hacer es lo siguiente, para escribirlo bien. Tendría que el desplazamiento de la piedra es hacia arriba, ¿ok? Y la fuerza de roce, en el caso de la piedra, me tira hacia abajo, ¿ok? Entonces, si el desplazamiento, o sea, la piedra va con una trayectoria hacia arriba, ¿ok? Por lo tanto, su desplazamiento es hacia arriba también, en ese momento. Entonces, y la fuerza tiene una dirección hacia abajo. Por lo tanto, aquí, en este caso, como el caso verde, digamos, ¿ok? Aquí, a diferencia del caso A, donde la fuerza tiene el mismo sentido y la misma dirección que el desplazamiento, en este caso tiene la misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ok? Y ocurre este caso de acá. Y ahí sí, el trabajo es negativo. Matemáticamente, ¿cómo se ve eso? El ángulo que tengo acá, entre la fuerza y el desplazamiento, es de 180 grados. ¿Ok? Y el coseno de 180 es menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza por el desplazamiento me da una multiplicación negativa. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Y esto es lo que habíamos llegado la vez pasada.
Entonces, acá, vamos a calcular esto. ¿Cuánto cuánto es el trabajo que realiza una persona si desplaza un bloque de 10 metros por una pendiente de 30 grados respecto a la horizontal, con una fuerza de 35 newtons? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo aquí una pendiente de 30 grados respecto a la horizontal, y yo estoy entre aquí y acá, estoy recorriendo 10 metros. ¿Ok? Entonces tengo este bloque que está aquí, ¿no es cierto? Y yo estoy ejerciendo sobre este bloque una fuerza de 35 newtons. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo poder calcular el trabajo que realiza esta fuerza cuando desplaza este objeto desde aquí hasta acá? ¿Ok? ¿Cuánta energía transferir el, tuvo que transferir yo hacia este objeto para que este objeto pasara de aquí a acá? ¿Y cómo transmito esa energía? Por el trabajo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a decir que la fuerza que estoy ejerciendo es de 35 newtons. ¿Ok? Y por otro lado, el desplazamiento que tengo es de 10 metros. ¿Ok? El desplazamiento es en esta dirección. ¿No es cierto? El vector de desplazamiento sería todo esto de acá. Parto de aquí y se desplaza hasta este lugar. Y el vector fuerza, que lo habíamos puesto en rojo, sería este. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder calcular el trabajo? Para poder calcular el trabajo, tendríamos que definir cuál es el ángulo que se produce entre la fuerza y el desplazamiento. Y en este caso, la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que se produce es cero. Entonces, para calcular la fuerza, o work en inglés, va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, la fuerza es 35 newton, el desplazamiento es 10 acá, metros, y el coseno es de 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo que realizo es de 350 newton por metro. Y eso es igual a 350 joule. ¿Ok? Porque newton por metro es joule. ¿Alguna pregunta? Millaray, ¿te quedó claro esto? Profe, ¿de dónde salió el cero? A ver, Martín, salió el 0
porque el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento, en este caso, ¿ok?, es de cero. ¿Ok? Está en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Ok? Ok. ¿Milleray? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, sigamos. Ah, pregunta Martín, ¿qué es W en inglés? W, sí, significa work. Y eso es trabajo en inglés. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, si yo quiero saber el trabajo que realiza una fuerza para un desplazamiento dado, ¿no es cierto? Apareces. ¿Ya? No, no la velocidad. Ya, sigamos. Bien, entonces, em, exacto, que se ocupan, no, no es el trabajo, es una velocidad rara, la warp que dices tú, Martín. Entonces, sigamos respecto de, entendemos entonces que el trabajo es una forma de transmitir energía mecánica, ¿ok?, a un objeto, ¿no es cierto? Yo, desde este objeto que tenía antes, que estaba abajo, ¿no es cierto? Yo ejercí una fuerza sobre el objeto y eso produjo un desplazamiento en el objeto y eh, cuando completé ese desplazamiento, entonces el objeto quedó con mayor energía porque yo le transferí esa energía en forma de trabajo, ¿ok? Y esa energía, en el caso de ese objeto, es una energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque está más alto, ¿ok? Ahora, el trabajo yo lo puedo realizar, ¿no es cierto? Eh, y eso produce el intercambio de energía, pero también eh, me gustaría también tener información de en qué tiempo puedo yo realizar ese trabajo. O sea, eh, si yo tuviera la potencia de mía, por ejemplo, que yo puedo ejercer sobre el bloque, eh, yo ese bloque lo, lo dejaría en este, ¿cuánto había puesto acá? En 10 metros, o sea, movería ese bloque 10 metros después de, por ejemplo, una hora, ¿ok? Entonces, eso me da a definir que el trabajo, o sea, la potencia que yo realicé es de 350 joules partido por una hora, ¿ok? Y esa es la potencia que yo pude eh, poner en este trabajo, ¿ok? Entonces, lógicamente, una persona que tiene mayor contextura física que yo, voy a poner uno, ¿no es cierto? La potencia 2 de esa persona va a ser el mismo trabajo, porque va a ser el mismo desplazamiento, pero trabajo aquí 1 y trabajo 2, perdón, de nuevo. Es el mismo trabajo,
pero se va a demorar menos. ¿Ok? Entonces, si el principio se demora, yo me demora 1 hora, probablemente la persona se va a demorar 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que yo realicé, o sea, que la persona que tiene mayor contextura física que yo, tiene mayor potencia que yo, a pesar de que realizamos el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando un sistema tiene mayor potencia, es capaz de realizar un trabajo en menor tiempo. ¿Ok? Esa es la definición de potencia. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a hacer un ejemplo que es para poder entender un poco cuál es qué efecto tiene esto y cuál es la diferencia, o sea, cuáles son los factores que influyen en realizar un trabajo u otro. ¿A qué me refiero? Aquí voy a describir el movimiento de dos robots. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué robot va a llegar antes a subir 10 metros? ¿Ok? Entonces, para eso me voy a enfocar en los datos del primer robot, que tiene una potencia de 2000 watts y 4 kilos de peso. ¿Ok? Y ahí vamos a empezar a ver, eh, primero, cuál es el trabajo que tiene que realizar, ¿no es cierto? Y cuánto se va a demorar en subir esos 10 metros. Primero, ocho. Entonces, la potencia del robot uno eran 2000 watts. Y el peso del robot uno es 4 kilogramos. Estoy bien, ¿no es cierto? Entonces, primero decirles algo respecto de la potencia. ¿Qué cosa en su casa consume o tiene una potencia de 2000 watts? ¿Saben, no? Por ejemplo, un televisor con la tele. ¿Un televisor consumirá 2000 watts? Exacto, perfecto. La constancia me dice el refrigerador, la Fabiana el microondas, eh, Martín también el microondas, la batidora. ¿Ok? Quiero que vean en su casa, en la ficha, o sea, en alguna parte de su aparato eléctrico, tiene que aparecer cuál es el consumo que, que genera, o sea, que realiza ese aparato.
Entonces, lo más probable es que si, por ejemplo, tienen una estufa eléctrica, la estufa eléctrica consuma 2000 watts. Y eso es harto. ¿Ok? Si ustedes mantienen una estufa, si ustedes mantienen una estufa eléctrica prendida por mucho tiempo, eso le va a salir mucho en la cuenta de luz. ¿Ok? Sobre todo si es una de 2000 watts. ¿Ok? Por lo tanto, para que entiendan que esto de lo... O sea, sí, la dejamos como 15 minutos, no, está bien. El, el tema es que esto es para que entiendan que una potencia, que es efectivamente cuánto trabajo puedo entregar por unidad de tiempo, ¿ok? Lo que estamos diciendo acá, con 2000 watts, estamos diciendo que este artefacto puede entregar 2000 joules de energía por segundo. En el caso de la estufa eléctrica, lo que vemos ahí es que la estufa eléctrica está consumiendo o está sacando energía del sistema eléctrico equivalente a 2000 joules de energía por cada segundo que va pasando. ¿Ok? Entonces, el concepto de potencia no es un concepto alejado de ustedes. Cada uno de sus aparatos tiene una potencia. Eh, en en las ampolletas, las de... Perfecto, la Constanza creo que su estufa da 1500 watts, ¿ok? Entonces consume menos que 2000 watts, ¿ok? Pero la tele no va a consumir 2000 watts, por si acaso, ¿eh? O sea, deberían tener una tele que consuma con una estufa, no, no es tan bueno que llegue, ¿ya? Eh, para que tengan una idea, el microondas generalmente son mil y tantos watts. La plancha, hay planchas que consuman 2000 watts y un poco más incluso. ¿Ok? Entonces, la cantidad de energía que retira de la plancha del sistema, ¿no es cierto? Es la potencia de la plancha o la potencia de la estufa. En este caso, estoy hablando de la potencia que está, por ejemplo, la aspiradora, efectivamente. ¿Ok? Y la aspiradora, frecuentemente una aspiradora efectivamente puede tener 2000 watts, ¿ok? O 1500. Entonces, ¿y qué es lo que significa eso? Que está sacando de la red la cantidad de energía de 2000 watts, o sea, de 1000 joules por segundo, cada segundo. ¿Ok? Y eso lo transforma, en el caso de la aspiradora, en, eh, en flujo de aire que aspira. ¿Ok? Y eso también es una energía. ¿Ok? La energía que requiere el aire, ¿no es cierto?, de estar a cero, a una velocidad estanca, ¿no es cierto?, a tener una velocidad negativa que va hacia la aspiradora. Eso requiere energía. Y esa energía la transmite la aspiradora. ¿Me entienden? Entonces, esto, de nuevo, les digo, es del común. ¿Ok? Todos nosotros estamos inmersos en un mundo que consume y que transforma energía de una hacia la otra energía. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo al problema que les decía respecto de este robot que consume 2000 watts, que es capaz de tener una potencia de 2000 watts y que su peso es de 4 kilos. Entonces, el robot, el, el trabajo que tiene que hacer es partir desde un punto que es el cero, ¿no es cierto? Y llegar desde aquí a acá, ojalá en forma recta, a 10 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento de ese robot de 0 a 10 metros? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo llega
a los 10 metros a partir de una fuerza, ¿no es cierto? Y esa fuerza, que la vamos a llamar F, tiene que estar en la misma dirección del desplazamiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos esa fuerza? Por lo que sabemos del enunciado. El enunciado dice, el robot va a velocidad constante. ¿Ok? Y cuando un sistema está a velocidad constante, las fuerzas que interactúan sobre el sistema suman, ¿cuánto? Aquí les voy a recordar lo que habíamos hablado respecto de la ley de inercia. Cuando estoy a velocidad constante, la suma de las fuerzas es igual a cero. La suma de las fuerzas que afectan ese cuerpo. O sea, la suma de las fuerzas que afectan ese robot, ¿no es cierto? Es igual a cero, porque el robot va a velocidad constante. ¿Ok? Si fuera acelerando, quiere decir que la suma de fuerzas es distinta de cero. Y la aceleración va a estar en función de la fuerza y en función de la masa de ese robot. ¿Ok? Pero en este caso, las fuerzas, la suma de las fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, yo tendría que identificar ahora cuáles son las fuerzas que están afectando a este robot. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este robot, voy a poner robot 1, ¿qué es lo que tendría que tener? Primero, que el robot está atraído por la Tierra, ¿no? Por lo tanto, tiene la fuerza de... ¿Qué fuerza es la que aplica la Tierra sobre el robot? ¿Cómo se llama esa fuerza? La verdad. La fuerza de gravedad o el peso, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner aquí el peso del robot 1. Y por otro lado, voy a poner esta fuerza, que es la que me interesa, y lo voy a poner en rojo, que es la fuerza que ejerce el robot en sí, ¿no es cierto?, para subir, que le voy a poner como F. Entonces, lo que voy a decir acá es que la fuerza F más m1 es igual a 0. ¿Ok? Ahora, yo desconozco obviamente la fuerza, cómo calcular la fuerza F, pero sí sé cómo calcular el peso del robot 1. ¿Y cuál sería el peso del robot 1? ¿Cómo se calcula el peso de un objeto? La masa por la aceleración gravitacional. La aceleración de gravedad. Entonces, la masa de 1 por la aceleración de gravedad, que es g. Y si consideramos que lo que va hacia arriba es positivo, entonces aquí vamos a reemplazar esto, y eso sería igual a 4 kilogramos por menos, voy a aproximarlo a 10, la aceleración de gravedad, metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y eso da el peso de menos 40 newton. Vamos recapitulando.
¿Qué es lo que hice yo? Yo un robot que tiene que hacer una pega, un trabajo, de que ese robot que está ubicado a una altura de cero suba 10 metros. Eso es lo que me decía en el enunciado. Para hacer eso, yo tengo que hacer un trabajo. Y el trabajo lo realiza la fuerza que ejerce ese robot. ¿Ok? En la dirección del desplazamiento, que serían 10 metros. ¿Ok? Ahora me pregunté, bueno, ¿cómo saco la fuerza que tiene ese robot? La fuerza que tiene ese robot se puede sacar desde este principio, que decía el enunciado que el robot iba a velocidad constante. Por lo tanto, se cumple la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton dice que todas las fuerzas que están afectando a ese robot, si se suman, va a dar cero. ¿Ok? ¿Y por qué apliqué esa relación? Porque el enunciado decía que estaba a velocidad constante. ¿Ok? Lorena Cofre, ¿todo claro ahí? Lorena, si quieres, escribe en el chat. A ver, Anaís, Ulloa, ¿alguna pregunta? Montserrat Tapia, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha, no? Juliet Parra, ¿alguna pregunta? Ya, qué bueno que hay interacción, excelente. Ya, bien. Entonces, dado eso, yo pongo cuáles son las fuerzas que están afectando a este robot. Y haciendo el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que tengo solamente la fuerza de gravedad y la fuerza que ejerce el robot para poder subir. Ok, Montserrat. Entonces, el punto es el siguiente. Si tengo eh, la, el, el peso, yo podría saber cuál es el valor de esa fuerza, porque esa fuerza más el peso es igual a cero. ¿Cómo calculo el peso? Lo calculo por la masa del objeto multiplicado por la aceleración de gravedad, que en este caso la aproximé a 10. Ahora, ¿por qué puse menos? Porque yo dije, me definí que todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Por lo tanto, el peso es menos 40 newton. ¿Ok? Dado eso, entonces yo podría decir que la fuerza es 40 newton. Entonces, hasta el momento estamos bien, ¿o no? Ok, ok, toma. Sigamos entonces. Eh, Ahora, dado que tenemos esto, ¿no es cierto?
Mi pregunta es, ¿cómo podría saber cuánto me demoro en llegar de aquí a acá? Yo sé que tengo que realizar un trabajo, ¿no es cierto? Que el robot tiene que comenzar de aquí, ¿no es cierto? Y termina su trabajo acá, ¿ok? Y para calcular ese trabajo, va a ser igual al desplazamiento, perdón, más ordenado, a esta fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento. De nuevo, en este caso, el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento es cero, porque está en la misma dirección y en el mismo sentido. Por lo tanto, el coseno de cero, del ángulo cero, es 1. Por lo tanto, aquí reemplazo 40 newton por 10 metros multiplicado por 1. Y eso da 400 Joule. Entonces, el trabajo que tiene que realizar el robot 1 es 400 Joule. ¿Ok? Y el robot 1 entrega una potencia de 2000 watts. ¿Qué quiere decir eso? Que puede entregar 2000 Joule por segundo. ¿Ok? 2000 Joule por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto se va a demorar en entregar 400 Joule? ¿Me entiende la pregunta? Si yo tengo una potencia que entrega 2000 Joule por segundo, ¿cuánto tiempo se demoraría en entregar 400 Joule? ¿No es cierto? Para completar el trabajo. Para completar el trabajo tiene que entregar el sistema 400 Joule para llegar desde el 0 hasta el 10 metros. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. La potencia va a ser igual al trabajo dividido por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a el trabajo dividido por la potencia. Por lo tanto, eso es igual, va a ser igual a 400 dividido por 2000. Ya me quiero simplificar. Vamos a tratar de verlo. 400 Joule dividido por 2000 Joule partido por segundo. ¿Ok? Entonces aquí se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Y esto, el 4 en el 20 es 1 partido por 5. 1 partido por 1 partido por 5, perdón. Y el segundo que está dividiendo en el denominador pasa multiplicando al numerador. Por tanto, sería 1 partido por 5 segundos. Entonces, Martín pregunta, ¿cómo sacó los Newton? ¿No es cierto? Entonces,
En el caso de acá, me imagino que es en esto, Martino, ¿no? 40 por 10, Martín. Ah, ya, perfecto. Ok. 40 por 10 da 400 y el newton por metro es la unidad joule. ¿Ok? La unidad watt es el equivalente a la unidad joule partido por segundo. Por lo tanto, lo noté aquí. Y como tengo acá que reemplazar el trabajo dividido por la potencia, entonces aquí puse el trabajo que está medido en joule y la potencia que está medida en joule partido por segundo. Los segundos, como están dividiendo en el denominador, pasan al numerador multiplicando. Y esto queda 4 dividido por 20, entonces eso es lo mismo que 1 partido por 5. Entonces, ¿cuánto se demora? Un quinto de segundo. ¿Ok? Este robot se demora un quinto por segundo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si este robot se demora un quinto por segundo, y pueden ver que el robot 1 tiene mayor potencia que el robot 2, que es de 1500 joules, o sea, 1500 watts. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿quién llega antes? ¿El robot que tiene más potencia, pero que tiene más peso? ¿O el robot que tiene menos potencia, pero que además tiene menos peso? ¿Ok? Calculamos cómo poder saber cuál es el otro robot. Vamos a hacer un resumen aquí. Entonces, vamos a decir que el primer robot, el robot 1, tenía que hacer un trabajo de 400 joules y que se demoró un quinto de segundo en realizar ese trabajo. O sea, llegó en un quinto de segundo, llegó a recorrer 10 metros. Igual es rápido, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hace el segundo robot? ¿Sí? Entonces, el segundo robot tiene una masa de 2 kilogramos y tiene una potencia de 1500 watts. ¿Ok? Entonces, primer tema, ¿cómo sabemos cuál es el trabajo que tuvo que realizar el robot 2? ¿Será el mismo trabajo que tuvo que realizar el robot 1? Acuérdense que los dos van a recorrer el mismo desplazamiento. Entonces, ¿será el mismo trabajo? ¿Qué creen ustedes? A ver, Catalina Zúñiga, ¿crees que eh, el robot 2 tiene que hacer el mismo trabajo que el robot 1? Joaquín dice que debe ser el mismo, ¿ok? Porque tiene el mismo desplazamiento. Los dos recorren 10 metros, ¿ok? Acuérdense que el desplazamiento
va a ser igual a los 10 metros. ¿Ok? Pero es el mismo trabajo. O sea, Joaquín, sería lo mismo trasladar un bloque de 1 kilo 10 metros hacia arriba que un bloque de 1 tonelada 10 metros hacia arriba. ¿Será el mismo trabajo? ¿Me esforzaré lo mismo para llegar allá? ¿Qué crees, Joaquín? O sea, no. Entonces, lo vamos a ver ahora. Primero vamos a entrar con el mismo principio, que como está a velocidad constante, lo puse como velocidad, como el sistema se mueve a velocidad constante, entonces ocupamos la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que dice eso? Que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2 va a ser igual a 0. Todas las fuerzas que ocupan el cuerpo 2 son igual a 0. Y como ya vimos, la fuerza 2 más el peso 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Por el diagrama de cuerpo libre que vimos, que se aplica de la misma forma que el cuerpo 1, se va a aplicar en el cuerpo 2. Por lo tanto, para calcular el peso del cuerpo 2, yo tengo que multiplicar la masa, que son 2 kilogramos, por la gravedad. Y como dijimos que todo lo que va hacia abajo tiene un signo negativo, la gravedad también, como va hacia abajo, va a tener un signo negativo. ¿Ok? Y eso da 20 newton negativo. Por lo tanto, este símbolo significa por lo tanto, F2 va a ser igual a 20 newton. ¿Se acuerdan? Aquí la fuerza 1 nos salió 40 newton. ¿Ok? Y el trabajo 1. Entonces, ahora vamos a calcular el trabajo. El trabajo que realiza el 2 es la fuerza del robot 2 por el desplazamiento, ¿no es cierto? Que es común en los dos casos. El robot 1 también se tiene que mover 10 metros y el robot 2 10 metros también. Y eso por el coseno del ángulo que existe entre la fuerza 2 y el desplazamiento. Como vimos en el diagrama, aquí lo voy a mostrar, la fuerza 2 va hacia arriba y el desplazamiento también, que son los 10 metros, 10 metros, ¿no es cierto? Lo pusimos con este color. También va en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo del cuerpo 2 sería reemplazando 20 newton por 10 metros. Entonces, esos son 200 Joule. ¿Ok? Entonces, primera diferencia. Este objeto, o este robot, que pesaba, si mal no recuerdo, 4 kilos,
o sea, el doble del robot 2, ¿ok? Necesitaba un trabajo de 400 joules para llegar a los 10 metros. Pero en este caso, el robot 2, que pesa menos, porque tiene una masa menor, necesita solamente 200 joules para llegar arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto se demora. Como habíamos visto en la fórmula anterior, voy a poner la nueva fórmula porque no se enreden. Habíamos visto que la potencia va a ser igual al trabajo en un tiempo determinado. En este caso, la potencia 2, porque la potencia de este robot da un trabajo 2, ¿no es cierto? En un tiempo 2, porque es del robot 2. Entonces, yo quiero saber el tiempo 2, y eso lo voy a calcular a partir de la potencia que necesito, o sea, el trabajo que necesito hacer y la potencia que entrega el robot 2. Reemplazamos, necesito 200 joules dividido por 1500. Y aquí, en vez de poner watt, voy a convertir esto inmediatamente a joule partido por segundo. Acuérdense, un watt es lo mismo que joule partido por segundo. Entonces de aquí me voy a echar estos dos ceros, estos de acá. Me queda 2 partido por 15. Segundos. Entonces, ¿quién se demoró menos? ¿El primer robot o el segundo robot? Yanela, escríbelo por el chat. Martín me dice que cree que es el segundo. Entiendo por qué cree, porque no sabemos cuánto efectivamente es en número 2 partido por 15, que digamos. Pero yo les aseguro que 2 partido por 15 es menor que 1 partido por 5. ¿Ok? Y como bien dice Joaquín, el segundo robot, a pesar que tenía la potencia menor, pero se va a demorar menos, porque el tiempo, o sea, porque el trabajo que tenía que realizar el robot 2 fue menor que el trabajo que tenía que realizar el robot 1. ¿Ok? Entonces, eh, veamos un ejemplo en ese sentido. ¿Qué significa esto? Exactamente, ¿qué significa esto? Significa que no siempre algo que tiene una mayor potencia se va a demorar menos en desplazarse. ¿Por qué? Porque depende del trabajo que tengan que realizar. Y si estamos en este ejemplo, que el trabajo está en función de la fuerza que tiene que oponerse a la gravedad, si yo tengo un objeto que tiene mayor masa, generalmente, o sea, voy a necesitar una mayor fuerza para poder oponerme a la gravedad. Por lo tanto, tengo que hacer un mayor trabajo con ese objeto, a pesar de que tenga que moverme a la misma distancia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Se entendió el concepto de trabajo entonces y el concepto de potencia. ¿Ok? Y pudimos también incluso encontrar cuánto se podría demorar un objeto, ¿no es cierto?, en recorrer, en hacer un desplazamiento, ¿ok? Solamente sabiendo cuál es la fuerza involucrada, ¿no es cierto?, y la potencia que estaba entregando ese objeto, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. A ver si podemos hacerlo. Aquí. Ya. Aquí vamos a, esto se lo voy a dejar después para reforzar. Por lo tanto, lo que les había dicho en este tema es que yo puedo transmitir energía, ¿no es cierto?, mecánica a través del trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico está relacionado con la fuerza que aplico en la dirección de un desplazamiento. Vamos a la energía, porque habíamos hablado, bueno, yo puedo transferir energía, pero ¿qué cosa es la energía en sí? Como le había dicho antes, es algo que no se puede definir en sí, por sí mismo, es un concepto fundamental de la física, ¿ok? Pero todos entendemos qué cosa es energía, ¿no es cierto? Gracias a la energía nos movemos, la energía es movimiento, ¿ok? La energía se transforma también en energía térmica, energía lumínica, ¿ok? Eh, Todo esto es o movimiento, vibración, eh, todos los tipos de estados que el sistema requiere para poder desplazarnos. Yo estoy moviendo mis manos y para eso estoy ocupando energía. Entonces, y esa energía de mis manos no es que la esté destruyendo, sino que se transforma en energía cinética, de energía térmica, ¿ok? Y toda transformación, ¿no es cierto?, necesariamente eh, se lleva a otra energía, ¿ok? La energía, podemos decir que el universo está compuesto por masa y por energía, ¿ok? Ahora sabemos que el universo está compuesto por antimateria, antienergía también, ¿ok? Partículas que ya entran en la física cuántica. Y eso, gracias a que, bueno, podría tener mucho, si tuviera mucho tiempo para poder hablar de esto, entonces podría decirles muchas cosas de lo que últimamente se ha investigado y se ha descubierto. Pero, concepto de ahora, lo que tenemos que ver en este curso, ¿no es cierto?, vamos a decir que todo se va a componer de materia o energía. ¿Ok? Y la energía se mide en Joule. Y el Joule, ¿no es cierto?, habíamos dicho que es equivalente al Newton por el metro, ¿no es cierto? Y en unidades fundamentales es kilos por metro cuadrado dividido por segundo cuadrado. ¿Ok? En física clásica, como les he dicho, se aplica el concepto de conservación de energía. O sea, no hay energía que se cree, no hay energía que se pierda, sino que solo se transforma de un tipo de energía, típicamente en varios tipos de energía. Como lo vemos acá, en el caso, por ejemplo, de esta lámpara, que lo voy a mostrar aquí ¿no es cierto? Esta lámpara eh, transforma la energía eléctrica que pasa por la red eléctrica de la casa, ¿no es cierto? Y la transforma en dos cosas, en energía lumínica, que es lo que tenemos acá, y un poco, muy poco, de energía térmica, ¿ok? Que es la que también permite calentar más, ¿ok?
Exacto, Martín me cuenta que tiene que había leído justamente un libro de astrofísica. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y Orígenes parece que también es otro libro que leíste. Muy bien, excelente. Entonces, vamos al tema del concepto de energía y vamos a hablar de las energías que vamos a evaluar en este curso. La primera energía que vamos a hablar se llama la energía cinética y que es la energía de un desplazamiento de un objeto. Fíjense cuál es de qué depende la energía. Ahí, perfecto. Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? Depende de la masa del objeto y depende de su velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Un objeto tiene mayor energía cinética si es más pesado que otro objeto. ¿Ok? Si los dos objetos están a la misma velocidad, obviamente. Y si un objeto que tiene la misma masa tiene mayor velocidad que otro, tiene entonces mayor energía cinética. ¿Ok? Y la energía cinética está puesto al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, está muy influenciada por la velocidad que tiene el objeto. Y esto está dividido por dos, y, lo cual es importante que lo tengan claro. ¿Y por qué se produce eso? Es por la forma en que podemos sacar esta ecuación, determinar esta ecuación. Lamentablemente, para eso uno tiene que hacer un concepto de integrales, ¿ok? Y lo cual no es necesario en este curso. Lo importante es saber de que la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. ¿Ok? Como, si fuera la mitad de la velocidad por la velocidad al cuadrado por la masa. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cómo está relacionado el trabajo mecánico con la energía cinética? Bueno, sabemos que el trabajo se produce por una fuerza por el desplazamiento. ¿Ok? Ese trabajo, o sea, esa fuerza tiene una aceleración. Y el, por la ecuación de movimiento uniformemente acelerado, podemos determinar que la aceleración es igual a la diferencia entre las velocidades al cuadrado dividido por 2 y multiplicado, o sea, y eso por el desplazamiento. Venlo acá. Este desplazamiento, ¿ok? Esta es la velocidad final, esta es la velocidad inicial, y este 2 es de acuerdo a la ecuación, que es b2 menos b0 cuadrado igual a 2a por el desplazamiento. ¿Ok? Eh, y con eso, entonces, podemos decir que reemplazando en la ecuación del trabajo, que es la primera, el trabajo es directamente la diferencia entre las energías cinéticas de el principio y del final. ¿Ok? Ahora, ¿para qué le hago todo este tema? No es para que ustedes estén medio complicados, sino que lo que estoy diciendo es que el trabajo es una variación de la energía cinética. O sea, si uno le pone un sistema de trabajo, uno de los efectos que puede pasar es que la energía cinética varíe. ¿Ok? Y hasta aquí vamos a llegar en esta clase. Espero que haya estado mucho más claro que la anterior. Quedó más,
¿Se entendió mejor? No lo escucho. ¿No se entendió mejor entonces? ¿Sí? ¿Joaquín, perfecto? Ya. Bien. Muy bien. Byron también. Qué bueno que me hayan... Entonces, vamos a la siguiente clase, vamos a terminar con este tema de la energía. Vamos a hacer algunos ejemplos respecto a eso. Y después de eso vamos a pasar al área de electricidad y magnetismo. ¿Ok? Eso sería entonces, chicos. Cuídense, que tengan una buena semana. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.